Hola, mi nombre es Susan Tencio, estudiante de la Universidad Latina de Costa Rica para la maestría ejecutiva en neuromarketing. El artículo que explico ofrece un análisis integral del neuromarketing en el sector deportivo, enfocado en la gestión comercial de Comsportwear Costa Rica. Con respecto a los temas que tocaré en esta ocasión, hablamos de mercado deportivo emocional, decisiones que anticipan la recompensa, neuromarketing y guía de diseño, datos y su teoría. El mercado deportivo no se mueve solo por funcionalidad, se mueve por emoción, identidad y aspiración. Desde la neurociencia sabemos que las decisiones se activan incluso antes de que la persona razone, gracias a los sistemas anticipatorios de recompensa. Aquí el neuromarketing nos permite diseñar piezas que hablen a emoción, cognición y motivación. Esta presentación integra teoría científica como datos reales y aplicados a cómo. Se plantean como fundamentos neurocientíficos los siguientes: la percepción, que organiza la entrada visual y define qué vemos primero. En piezas publicitarias, la emoción suele dominar las primeras fijaciones, especialmente cuando aparecen rostros humanos. Luego, la corteza prefrontal evalúa si el mensaje tiene sentido y si el producto vale la pena. La dopamina, por su parte, actúa como un predictor de recompensa, activándose incluso antes de la recompensa, cuando el estímulo comunica logro, identidad o pertenencia deportiva. Explico brevemente estos términos desde una perspectiva neurocientífica aplicada. La amígdala es la región encargada de procesar emociones rápidas y automáticas, respondiendo en milisegundos ante estímulos con carga afectiva como rostros o vínculos familiares. La corteza prefrontal, por el contrario, es el centro del razonamiento, donde evaluamos valor, utilidad y coherencia del mensaje. La recompensa asociada al sistema dopaminérgico activa la motivación anticipatoria que impulsa al consumidor hacia la acción, mientras que la ruta visual describe el camino que sigue la mirada al explorar una pieza gráfica. Cuando estos procesos no están sincronizados, o sea, cuando la emoción domina, pero la cognición no recibe suficiente información o cuando la recompensa no se presenta con claridad, el anuncio puede generar conexión afectiva, pero sin traducirse en intención de compra ni conversión afectiva. Esta explicación se sustenta en los fundamentos neurocientíficos planteados por Feldman, quien detalla cómo percepción, emoción y cognición interactúan en la toma de decisiones, en los mecanismos motivacionales descritos por Kandel, que destacan el rol anticipatorio de la dopamina, y en los hallazgos de laboratorio aplicados según Mendoza, evidencian cómo los estímulos visuales guían atención, memoria y preferencia. Además, se integra la perspectiva de los modelos neuroinductivos de Sánchez desarrollados en Costa Rica, los cuales explican cómo se combinan procesamiento emocional, evaluación racional y refuerzo dopaminérgico para la toma de decisiones estratégicas. Juntos, estos enfoques permiten comprender por qué una pieza publicitaria puede activar emoción, pero fallar en dirigir la mirada hacia el mensaje clave o el llamado a la acción, afectando así la efectividad comercial. Para la evaluación de piezas publicitarias, utilizamos eye tracking predictivo con inteligencia artificial, una tecnología que proyecta cómo verán las personas las piezas sin necesidad de un laboratorio físico. Analizamos heatmaps, tiempos de primera fijación y rutas de mirada. Comparamos dos piezas gráficas de COM para el Día de la Madre, evaluando claridad, atracción y carga cognitiva. Como resultados generales, los datos mostraron que la pieza 1 es más racional y clara, mientras que la pieza 2 genera más emoción. En ambas, los rostros capturan la atención inicial, lo cual es normal en neurociencia, pero el llamado a la acción pierde fuerza. Esto implica que la emoción está funcionando, pero la acción no. Más en detalle, los hallazgos neuroconductuales aplicados a COM son: los rostros absorben la atención inicial, confirmando el principio antropocéntrico de percepción. El llamado a la acción no compite adecuadamente, recibe poca atención en ambas piezas. El mensaje principal pierde protagonismo cuando la carga emocional es muy alta. La complejidad visual incrementa la carga cognitiva y la ruta visual no fluye a la acción, sino que se queda en el estímulo humano. La claridad hace que el mensaje se lea fácil. La complejidad añade carga cognitiva que puede distraer. La atracción aumenta emoción, pero si domina demasiado, el cerebro no llega al mensaje racional. El balance visual es clave para dirigir la ruta atencional hacia los elementos que nos interesa destacar. Los heatmaps confirman que los rostros absorben la mayor parte de la energía visual. Esto es predecible desde Feldman y Kandel, pero preocupa cuando el llamado a la acción queda fuera del foco. La emoción conecta, pero si no se canaliza a la acción, no genera conversión. Los gaze plots evidencian que la ruta visual inicia correctamente desde un punto de vista neurocientífico.
O sea, primero se activa la conexión emocional mediante el reconocimiento del rostro, un estímulo biológicamente prioritario que capta la atención de forma automática, tal como lo señala Feldman. Esta reacción inicial es coherente con los principios de procesamiento límbico, donde la amígdala responde en milisegundos ante estímulos sociales y afectivos. Sin embargo, aunque esta activación emocional es deseable para generar vínculo y recordación, el análisis muestra que la mirada no progresa hacia los elementos con carga cognitiva, como el mensaje principal o el beneficio del producto. Según Kandel, este paso es fundamental para que la corteza prefrontal evalúe valor, utilidad y coherencia del estímulo, permitiendo que la información emocional se integre con el razonamiento. El hecho de que la mirada no fluya hacia el llamado a la acción ni hacia los componentes informativos implica que el anuncio queda atrapado en una fase emocional, sin avanzar hacia la etapa de recompensa, interrumpiendo el circuito motivacional que describe Kandel y que es esencial para activar dopamina anticipatoria. Mendoza señala que una pieza visual efectiva debe guiar la atención mediante patrones o rutas perceptuales predecibles, reduciendo carga cognitiva y facilitando el tránsito hacia los elementos clave. Desde el enfoque neuroinductivo de Sánchez, este fenómeno muestra la ausencia de un puente neurovisual, un diseño que conecte la activación límbica inicial con el procesamiento prefrontal y finalmente con la acción. Sin este puente, la emoción no se transforma en decisión y la estrategia visual pierde impacto en la conversión. Cuando la complejidad visual aumenta, también lo hace la carga cognitiva, un principio ampliamente respaldado por la literatura neurocientífica. Feldman explica que el cerebro opera bajo una lógica de eficiencia, procesa primero lo que requiere menos esfuerzo y filtra lo que considera secundario, cuando el entorno visual es demasiado denso o competitivo. En la pieza 2, por ejemplo, la abundancia de elementos como rostros, tipografías grandes, colores intensos, múltiples bloques de texto, incrementan la demanda atencional, lo que obliga al sistema perceptual a priorizar únicamente aquello con mayor relevancia biológica o emocional. Esto coincide con los hallazgos de Mendoza, quien señala que ante un exceso de estímulos el sistema visual se centra más en lo emocionalmente significativo, usualmente los rostros dejando de lado información funcional o instructiva que requiere mayor procesamiento prefrontal. Desde la perspectiva motivacional descrita por Kandel, la saturación visual también afecta la transición entre emoción y cognición, inhibiendo la capacidad del cerebro para integrar la activación límbica inicial con la evaluación racional, que justificaría la acción de compra. Esto se relaciona con el modelo neuroinductivo de Sánchez, que plantea que una decisión afectiva requiere equilibrio entre emoción y claridad y recompensa. Este equilibrio genera una alta activación emocional y no se acompaña de una estructura visual que facilite el paso hacia el mensaje clave, por lo que el consumidor no logra decodificar el beneficio ni llegar al llamado a la acción. Como resultado, el mensaje se diluye entre estímulos que compiten por la atención sin permitir que la pieza avance hacia la fase de conversión. Aquí donde propongo el modelo de neuropreferencia motivacional deportiva para Com, que resume cómo debería fluir un estímulo para un consumidor deportivo. Primero, emoción sensorial, luego claridad cognitiva y finalmente recompensa. En las piezas analizadas, el flujo se interrumpe entre emoción y cognición, por eso la acción no se completa. La imagen muestra el flujo neuroconductual que sigue el cerebro cuando una persona observa una pieza publicitaria, especialmente en el contexto deportivo. Este flujo inicia con el estímulo humano, generalmente un rostro, que activa de inmediato la respuesta límbica, una reacción emocional rápida procesada por la amígdala. Luego, la mirada avanza hacia la ruta visual primaria, donde se generan las primeras fijaciones y se determina qué elementos captan más la atención. A partir de aquí, interviene la evaluación cognitiva, procesada en la corteza prefrontal, dorso lateral y ventromedial, donde se analiza la información racional del anuncio. Este procesamiento lleva a la validación del valor, en la que el cerebro responde preguntas como ¿me sirve o me conviene? Si esta evaluación es positiva, se activa la etapa de recompensa, que involucra elementos como descuentos o claridad del llamado a la acción, generando motivación dopaminérgica. Finalmente, si todo el flujo está alineado, se llega a la conversión, que puede traducirse en hacer clic, comprar o contactar. En términos de neuromarketing, esta secuencia demuestra que para lograr una acción final, el diseño debe guiar la acción desde la emoción inicial hasta la recompensa, asegurando que el mensaje racional no quede oculto detrás de estímulos afectivos. Las recomendaciones apuntan a equilibrar emoción con claridad. El llamado a la acción debe ser más llamativo, con contraste y tamaño eficiente. La complejidad debe reducirse para liberar carga cognitiva. Y muy importante, el diseño debe guiar la mirada desde el rostro hacia el llamado a la acción con color y jerarquía.
Este análisis confirma que diseñar desde la ciencia nos permite tomar decisiones más inteligentes. La emoción es poderosa, pero debe direccionarse. El diseño no es estética, es neurocognición aplicada. Cuando alineamos percepción, emoción y recompensa, las piezas no solo se ven bonitas, funcionan y eso es exactamente lo que buscamos para Commerce Forward.